quiero presentar este mensaje no de una manera como haciendo juicio anticipado, sino como una advertencia de lo que sucede cuando nosotros tomamos ciertas decisiones y somos confrontados por los desafíos de Dios, hacemos promesas al Señor, pero suceden cosas en el camino después de aquellas promesas y entregas al Señor que nos distraen y nos alejamos otra vez de aquella promesa que hemos hecho y no cumplimos. Este fue el lema de la conferencia: levántate y pasa. No tuvimos la oportunidad de hacer una reunión especial en donde compartir sobre lo que habrá sido tu experiencia en esta conferencia. No tenemos suficiente tiempo, pero sin duda tomaste una decisión muy clara, muy específica con respecto a levantarte y pasar. ¿Qué? No sé. Yo sé lo que decidí a los 19 años de edad, fue tan claro para mí. Vos sabés muy bien a qué te dirigías cuando te levantaste el domingo pasado y decidiste levantarte y pasar. Yo vi hasta niños levantándose este domingo pasado. Y eso tiene que darnos mucha emoción y gratitud al Señor, porque aún nuestros niños en nuestra iglesia están siendo llamados por el Señor. Amén. Aún los niños de 10, 11, 12 años están tomando decisiones de levantarse y pasar. Y ellos saben muy bien a qué se estaban refiriendo cuando se levantaron y dieron un compromiso de fe y un compromiso de paso, de obediencia al Señor. Yo veo futuro, veo proyección, veo hijos de creyentes que han sido fieles por años y que se están levantando. Hoy tenés que valorar eso, hermano, hermana. Tenés que valorar y tenés que fomentar y animar y motivar a tus hijos, porque ellos van a tener que enfrentar a una generación mucho más perversa que lo que vivimos hoy. Entonces, cuanto más fuertes y firmes ellos estén en sus convicciones y en el llamado de Dios, van a ser vencedores, vencedoras en el futuro. Amén. ¿Y cuánto se van a necesitar personas así, con convicciones dentro de unos 10, 15, 20 años más? Van a haber cada vez menos creyentes comprometidos y entregados y consagrados al Señor. Ya estamos viviendo una vida y un mundo, una generación de cristianismo mediocre en donde mezclan todo. El mundo se ha metido en las iglesias y ha confundido las mentes de los salvos en Cristo. Los que fueron renovados para una vida diferente han sido contaminados nuevamente. Y quiero contarles, o vamos a repasar una historia que fue también un pasaje en nuestras horas silenciosas hace meses atrás. Y este es un mensaje que compartí también estando en Capitán Vado. Y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13. Y quizás vamos a identificarnos con este personaje llamado Saúl. Capítulo 13. No vamos a leer todos los pasajes porque tengo varios versículos del capítulo 13, 14 y 15, pero nos va a mostrar el descenso en la vida de un hombre que en su momento prometía mucho, prometía un futuro exitoso, pero decisiones tomadas que trajeron hasta tragedia en la vida de Saúl. Yo quiero hablarte acerca de la desobediencia no resuelta, trae más desobediencia. La desobediencia no resuelta
no corregida, trae más desobediencia. Capítulo 13 de Primera de Samuel dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que a Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron, acamparon en Micmas al oriente de Betabé. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Señor, te damos gracias por estar nuevamente frente a tu palabra. Y cada vez, Señor, que nos encontramos con ella, es como un espejo que tiene el propósito de mostrar lo que realmente somos. Oramos, Señor, que en esta mañana este espejo nos haga ver, Señor, aquellas fallas en nuestro carácter, en nuestros corazones, para que podamos corregir, Señor, cualquier desviación, cualquier intención maligna, carnal, engañosa que esté en nosotros. Por eso el salmista rogaba: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, ninguno de nosotros aquí presente podemos garantizar justicia, perfección y corrección, Señor. Somos un pueblo necesitados, imperfectos, defectuosos, con naturaleza pecaminosa e inclinaciones y tendencias perversas. Oh Señor, ayúdanos a aceptar esta realidad, Señor, que necesitamos constantemente de tu misericordia, de tu ministración, de tu asistencia, Señor. Necesitamos ayuda. Guíanos, Señor, para que en todo lo que emprendamos en este mundo sea, Señor, solo para honrarte y glorificarte. Que ese sea mi motivo de vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí, en primer lugar, el carácter de Saúl, que se demuestra que era un carácter torcido. Saúl era el resultado de la petición del pueblo que quería un rey como las naciones paganas. Habían desechado a su verdadero rey, Jehová, y en esta determinación firme Dios les concede esa petición. Era una concesión permisiva, no específicamente era la voluntad de Dios.
Dios quería seguir teniendo el liderazgo absoluto en la vida de su pueblo, pero ante la obstinación y la insistencia del pueblo, Él les da lo que ellos pedían. Un hombre que reinara sobre ellos. Y este fue Saúl, el primer rey en Israel. Aunque Dios les advirtió acerca de las consecuencias que vendrían por haber decidido escoger un rey sobre ellos, iban a ser opresionados también como las otras naciones con sus reyes. Así es como se inicia un rumbo torcido en la nación de Israel y que se fue propagando también hacia todo el pueblo de Israel, que finalmente también hasta contaminó al mismo rey. Esto demuestra cuán frágil realmente es el régimen democrático, ¿verdad? Esto va en contra del gobierno de Dios. Cuando un líder desarrolla su liderazgo en sumisión al de Dios y el pueblo se somete a ese liderazgo, entonces hay garantías de éxito y de progreso. Pero cuando no, tanto el rey o el líder no se somete a la voluntad de Dios, entonces obviamente que los resultados van a ser catastróficos. Y aquí vamos a ver estos ejemplos en la vida de no solamente de Saúl, sino también del pueblo de Israel. Si hay algo que tenemos que cuidar nosotros, es esa inclinación que tenemos de un carácter torcido, un carácter no recto. Y una de las primeras metidas de patas de Saúl, lo vemos ahí en 1 Samuel, capítulo 13, lo acabamos de leer, del versículo 8, 9 y hasta el 13, cuando Samuel le llama fuertemente la atención y le dice, locamente has hecho. Desobedeció a Dios ofreciendo él mismo, no era su ministerio el de sacerdocio, de ofrecer holocausto. Él deseaba gobernar como un autócrata, un líder absoluto, con poder absoluto, tanto en las cosas civiles como en las espirituales. O sea, se le fue la visión, se le fue la cordura, se le fue la sabiduría completamente. En un momento, después de haber tenido ciertas actitudes de humillación y de humildad, reconociendo su bajeza y el ser escogido por Dios como rey, él decía, ¿cómo es que me escogiste a mí, que soy de la familia más pobre y más humilde, y de la tribu más humilde? Pero ¿qué pasó una vez que se posesionó él en su cargo de rey? Comenzó a inflamarse su ego, su orgullo, y se olvidó de todo lo que la gracia de Dios había sido mostrada sobre él. Entonces se sintió con el poder y la influencia de llegar a ser un líder absoluto. No había ningún rincón en donde él no pudiera tener liderazgo y autoridad. Tanto que se metió en un área realmente peligrosa. El área espiritual que no le correspondía a él, que era ofrecer sacrificio, holocausto. Estas son ocasiones en donde Dios le permite a Saúl demostrar lo que realmente hay o había en su corazón. Pero, si se dieron cuenta, antes de ofrecer el holocausto, él ya había cometido un error primario. Él fue y atacó a los filisteos. ¿Qué debía haber hecho Saúl antes de atacar a los filisteos? Debía haber consultado a Dios. Debía haber venido a Dios para pedir consejos si realmente era la voluntad de Dios de atacar a los filisteos. Él tomó las determinaciones, él hasta parceló a su ejército. Algunos los mandó a este lado, a otro lado y a otros los dejó en el pueblo. Él hizo toda la estrategia. Se creyó el súper estratega para el combate. ¿Y Jehová de los ejércitos dónde estaba? Totalmente excluido de todo lo que él estaba haciendo. Las primeras metidas de pata de Saúl
Una desobediencia trae otra desobediencia. Samuel lo reprende, locamente has hecho. Ahora tu reino no será duradero. Y pudo haber sido duradero si no hubieras fallado y desobedecido de esta manera. Y esto nos recuerda los principios del Nuevo Testamento. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con el carácter torcido. Una vez que se tuerce, es muy difícil enderezarlo. ¿Sabes qué es un mal hábito? El carácter torcido es un hábito que se adquiere voluntariamente. Uno comienza a practicar esto y se vuelve un experto después. Y es difícil después, con el tiempo, llegar a enderezarse, porque se crea un hábito de vida. Pero vemos en Saúl justamente este proceso de descenso, porque iba de mal en peor. En capítulo 14 y 15 nuevamente nos encontramos con esas manifestaciones de un carácter torcido. Capítulo 14, no lo vamos a leer, pero él hizo jurar al pueblo que no comería hasta dar muerte hasta el último enemigo de los filisteos, porque se aprovecharon del estruendo que hizo Dios a través de la obediencia y la confianza de Jonatán, cuando con su paje de armas fueron a atacar al campamento de los filisteos, y Dios trajo consigo, porque Jonatán consultó, pidió, confió en Jehová y le dijo a su paje de armas: si Dios realmente quiere que hagamos confrontación y venzamos a los filisteos, Él va a estar con nosotros. Y ahí dijo el paje: bueno, yo te sigo, Señor. Y empezaron a avanzar en el nombre de Jehová y Dios hizo una tremenda victoria. Entonces, cuando vieron el ejército de Saúl, todo el estrago que estaba sucediendo en el campamento de los filisteos, ahí ellos deciden a correrles y a darle muerte a todos. Y hacen meter a todo el pueblo en un juramento totalmente loco. No era la voluntad de Dios. Y manda a todo el pueblo, les hace jurar de que no comerían hasta dar muerte al último enemigo. Ya el pueblo, el ejército estaba que se moría de hambre, estaban debilitados. Jonatán no sabía de este juramento, pasando por un panal de abejas, él consume la miel y dice que sus ojos fueron despiertos, ¿verdad? Volvió a tener fuerza, energía. Cuando vieron esto, le dijeron: pero tu papá nos hizo juramentar de que moriría aquel que comiera antes de dar muerte al último filisteo. Eso dijo mi papá. De mal en peor iba el carácter de Saúl. Capítulo 15, Dios le da otra oportunidad para corregirse y quizás devolverle algún privilegio. Y nuevamente allí podemos ver otra metida de pata de Saúl en el capítulo 15. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí que se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hale guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios aquí le dio otra oportunidad a Saúl para corregirse y para ver si podría devolverle algún privilegio. Pero un carácter torcido, hermanos, solo espera otra ocasión para seguir desobedeciendo. Cada vez se cometerá desobediencia porque no hay definición en su carácter para agradar completamente a Dios y renunciar a buscar su propia complacencia. Solo quiere agradarse a sí mismo y a los hombres. Aquel que tiene carácter torcido es uno que busca agradarse a sí mismo, buscar complacencia de sí mismo y también a los demás, a los hombres. El Nuevo Testamento nos recuerda también esto, que nosotros tenemos que servir al Señor y vivir una vida no para agradar a los ojos de los hombres, sino para agradar a Dios. Saúl tenía todo a su favor: un cuerpo fuerte, joven, una mente humilde, un nuevo corazón, tenía poder espiritual, amigos leales y sobre todo la dirección y oración del profeta, del siervo de Dios Samuel. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, fracasó miserablemente. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón recto, definido. Un corazón que ha renunciado a ponerse a sí mismo en primer lugar, sino ponerle al Señor en primer lugar y obedecerle solamente a Él. Porque no le permitió a Dios ser el Señor de su vida. Hermanos, la hipocresía y la falsedad que Jesús y Pablo denunciaban contra los fariseos y religiosos de su época se debía a que tenían caracteres torcidos y que utilizaban la religión y una imagen de piedad, una apariencia de piedad, para al final complacerse a sí mismos y complacer a los hombres. Eso es lo que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, denunciaba constantemente: la hipocresía y la falsedad. Querían ellos agradarse a sí mismos y a los demás. No les interesaba realmente agradar a Dios. No era su interés.
su interés primordial era de complacerse a sí mismos, y al mismo tiempo utilizaban ciertas prácticas piadosas para no ser tildados de paganos y de contrarios de Dios, pero utilizaban esto con la estrategia de ganarse privilegios, aplausos, reputación y complacencia personal. ¿Cómo luchamos nosotros contra este carácter torcido que tenemos? En primer lugar, tenemos que cambiar nuestra mente. La palabra de Dios nos recuerda esto, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, que la palabra de Dios es la que va lavando nuestras mentes, de modo que vayamos transformando y renovando nuestro entendimiento, para luego comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hay un proceso que nuestra mente necesita periódicamente, constantemente ser descontaminado y renovado. Luchamos, vos y yo luchamos contra esta inclinación. Nos gusta que nos reconozcan, nos gusta que seamos aceptados, que seamos aprobados. A lo mejor vas a decir, bueno, a mí no me gusta que me aplaudan, pero sí te gusta ser reconocido, quizás no con palabras, pero de que tengan un concepto de vos como alguien que es capaz, que es perfeccionista, que es detallista, que es bien organizado. Nadie de nosotros desea que seamos considerados como perversos, miserables, fallutos. Ninguno de nosotros deseamos esto. Aunque hay gente que desea mucho los aplausos públicos, ¿verdad? Pero a veces el orgullo se esconde detrás de un manto de piedad aparente. Pero al fin y al cabo, nos gusta, nos complace que tengan un concepto de nosotros alto. Muy organizado, efectivo, una persona bien sensata, equilibrada, responsable, trabajadora, que nos tilden con esas virtudes. Y en estas cosas, y ante la búsqueda de estas cosas, necesitamos nosotros ver cuál es la motivación que nos lleva a esos deseos. ¿Es algo egoísta? ¿Es algo carnal? ¿Qué hay cuando fallás? ¿Qué hay cuando le dañás a otra persona con tus actitudes, con tu conducta? Tiene que haber un cambio de mente. Sin duda, este es un hábito que se adquiere voluntariamente, el deseo, la codicia, la ambición de sentirnos superiores, de sentirnos prósperos. Nos dejamos muchas veces inflamar por las aprobaciones, por los aplausos, por los reconocimientos, sentirnos intachables y perfectos, complacidos. Este pensamiento es algo que tenemos que confrontar y entender cuál es el motivo por el cual deseo, ambiciono y busco esto. ¿Qué grado de entrega y energía yo estoy invirtiendo para conseguir esto? Cuando el Señor dice que la justicia de aquel que teme a Dios se le va a levantar como la aurora en la mañana y va perfeccionándose hasta que el día sea perfecto. Entonces, es Dios el que pone en nosotros esa reputación, esa justicia, cuando nosotros vivimos una vida de humildad delante de Dios. No tiene que ser tu objetivo. No debería ser nuestra meta el que seamos reconocidos como justos y rectos en esta vida. Mi preocupación, mi meta es el de obedecer al Señor, el de humillarme delante de Él, reconociendo mi miseria continuamente.
Y Él es el que va a levantar mi reputación y mi imagen delante de los hombres. Él promete esto, mis queridos. Pero si ese es tu propósito y el esfuerzo que estás dedicando para encontrar eso, para alcanzar esto, entonces estamos por mal camino. Hay un carácter torcido en nosotros. Cambia de mente, cambia de pensamiento. Que ya no sea más la persecución de estas cosas lo que ocupe tu mente continuamente, sino el de vivir una vida entregada al Señor. De asegurarme de que todo lo que estoy haciendo sea para agradarle a Él, que sea su voluntad, que sea cumplir sus propósitos y darle a Él la gloria. Él se va a ocupar de lo otro. Amén. Segundo, cambia de actitud. Cambia de actitud. Si mi posición, si mis actividades están alimentando esos deseos y esas ambiciones y esa persecución por llegar a ser yo reconocido, llegar a ser privilegiado, intachable, complacido, entonces yo tengo que confrontar estos pensamientos y ver si hay ciertas actividades y una posición quizás que me está alimentando esos deseos. No tengo que defenderlos, no tengo que defender ese deseo y esas metas, esos objetivos porque son carnales. Tenemos que pensar si hay alguna práctica o hábitos en mi diario vivir que van destacando esa característica en nosotros. Por ejemplo, ¿qué digo de mí mismo cuando yo hablo? ¿Qué digo yo de mí mismo cuando estoy hablando? Cuando discuto con alguien, ¿me afano en ganar y tener yo la razón? O cuando escucho a alguien, lo hago con humildad para captar si otro a lo mejor tiene mejor argumento que yo. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice que no seas sabio en tu propia opinión. Podemos tener nuestra propia opinión, pero no te hagas más sabio porque podés encontrar otra opinión que tenga más sabiduría. La humildad te lleva justamente a controlar tus reacciones y tu defensa de tus argumentos y tus opiniones cuando escuchas a alguien que tiene más razón. Sos una persona que está acostumbrada a decir a alguien, tenés razón, yo estaba equivocado, yo pensaba de otra manera. ¿Estás acostumbrado a decir esto? ¿O simplemente te callás nomás? ¿Sabes? El carácter torcido es una persona que oculta ese tipo de pensamientos, porque no quiere hacerse ver como imperfecto, o defectuoso o errado. Tenemos que preocuparnos en mejorarlo, y eso nos ayuda justamente escuchando otras opiniones, otros argumentos. No estar defendiendo a capa de espada mi opinión, mis pensamientos. ¿Destaco mucho más mis capacidades y virtudes o dejo que los demás lo hagan? Hay una frase muy conocida. Muchas veces la alabanza viene de muy cerca, ¿cierto? ¿Sabes qué significa esto, verdad? A algunos ya les he dicho eso, ¿verdad? Cuando están empezando a destacar mucho sus habilidades, cuidado, cuidado, porque la alabanza está viniendo de muy cerca. Cuidado. Deja que otros te alaben. Si hay algo que reconocer, que otros lo hagan. No tiene que ser tu ambición, tu objetivo. Pero se demuestra un carácter torcido cuando uno está resaltando constantemente su habilidad, su capacidad, sus características. Cuando estoy por tomar decisiones importantes, ¿solo hago lo que me parece correcto o busco otras opiniones o consejos? Vemos
En el carácter de Saúl justamente esto, un carácter torcido. Uno que creía ser perfecto, creía tener el liderazgo, la autoridad absoluta, ya dejó de consultar a Dios e empezó a utilizar las cosas piadosas, espirituales, como un manto de piedad, pero al fin de cuentas él hacía lo que tenía en su corazón. Las ambiciones por ser cada vez más aprobado, más reconocido. Por eso lo vemos después reaccionando de esa manera como lo hizo con David. Cada vez que tuvo la oportunidad de asesinarlo, intentó hacerlo. Porque cada vez más se veía este carácter torcido en Saúl. ¿Qué puede traer en nosotros el fracaso en las decisiones y promesas que hemos hecho al Señor? Es el carácter torcido. Es un carácter torcido. Sentimientos ocultos, deseos, ambiciones ocultas, que no lo confrontamos, que dejamos fomentar en nosotros a través de conductas, hábitos que tenemos, vamos dejando que esto inflame cada vez más nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, y esto va provocando un carácter torcido en tu vida. Podés pasar años en la iglesia siendo fiel en las reuniones, pero seguir creciendo en tu carácter torcido. Te digo, es difícil, muy difícil, cuando esto ha llegado por muchos años practicándose con un manto de piedad, es muy difícil enderezarlo. Si hay algo que pueda ayudarte, es primero confrontar esa realidad, cambiando tu mente y cambiando tu actitud. Pidiendo consejos, preguntando a otros, ¿cómo me ves? ¿Ves que a veces soy chocante en mi manera de hablar? ¿Pensás que esta actitud que tengo, esta conducta, puedo mejorar? ¿Pensás que...? Porque a veces tomamos nosotros una medida muy baja de estándar cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Pero cuando le preguntamos a otra persona, ¿qué pensás que podría yo mejorar? ¿Ves cosas incorrectas en mí? ¿O no te gusta escuchar esto? ¿Cuál es el problema de preguntar esto? ¿Será el orgullo? ¿O será que ya hay un carácter torcido que se manifiesta y es reacia a ser enderezado? Es maravilloso ver a los jóvenes y adultos recién convertidos y niños que recién se convierten, un corazón dócil, un carácter dócil, un espíritu dócil. Vos le decís lo que tiene que hacer y lo hacen. Te preguntan, ¿estás bien? ¿Mi vestimenta está bien? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo camino? ¿Cómo ando? Quiero mejorar, quiero servir mejor al Señor. A lo mejor estoy haciendo mal. Qué maravillosa es esa actitud, ¿verdad? Amén. Un carácter dócil, un carácter que va a ir formándose como una persona recta en su vida. Pero si hay algo que va a entorpecer tu entrega, tu consagración y tu servicio al Señor, si hay algo que va a entorpecer e impedir que vos cumplas tus promesas al Señor, es esto, un carácter torcido. Yo veo a Samuel tratando de darle argumentos y argumentos a un corazón torcido, a un carácter torcido. Y el otro defendiéndose. Imagínate todos los argumentos que utilizaba él. Hasta acusó al pueblo y no a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no se veía como imperfecto. Ahí ves el carácter, un carácter torcido. Y Samuel tuvo que perder mucho tiempo ahí explicándole y dándole los argumentos. ¿Acaso Dios se agrada más en los sacrificios, los holocaustos que en la obediencia? Porque era eso, Saúl, lo que tenías que enfatizar en tu vida. No el de presumir un liderazgo absoluto. No viene Samuel, entonces estoy yo. Yo puedo hacerlo. Yo soy el rey, yo soy el Señor, yo soy el líder absoluto.
carácter torcido. Y aunque Samuel intentó y argumentó, ¿se enderezó Saúl? No. Cada vez fue peor y peor y peor. Sus decisiones, sus juicios, sus pensamientos, su razonamiento, cada vez eran más y más perversos y destructivos y dañinos. Carácter torcido. Necesitamos confrontarnos y decirle al Señor, Señor, ¿en qué cosas yo estoy siendo torcido? Llevo tantos años en el Evangelio. ¿En qué área, Señor, yo estoy torcido todavía? Necesito enderezarme y estoy dispuesto a ser enderezado. Ayúdame, Señor. Examíname, Señor, si hay camino de perversidad en mí. Y enderézame. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, estamos como iglesia ante un gran desafío de llevar a la práctica lo que hemos decidido el domingo pasado. Tanto niños como jóvenes, adultos, Señor, nos hemos puesto de pie, respondiendo a tu llamado de levantarnos y pasar. Cada uno de nosotros sabemos de qué nos estamos levantando y de qué vamos a pasar. Pero sabemos y entendemos, Señor, que hay un hábito en nosotros. Hay quizá un carácter torcido que se vino desarrollando en silencio, en lo oculto, detrás del manto de piedad, que ha logrado, Señor, a través de los años, derrotarnos. Y nos ha impedido muchas veces de cumplir nuestras promesas a ti. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo sea el que discierne cada corazón, Señor, cada mente en este lugar. Y podamos, Señor, autoconfrontarnos con la ayuda de tu Espíritu Santo, porque el pecado, Señor, es engañoso. El orgullo, Señor, el egocentrismo, la carnalidad se esconden detrás del manto de la piedad. Y nos impide, Señor, vivir una vida de entrega, de renuncia a nosotros mismos, Señor, para complacerte a ti y no a nosotros mismos y a los demás. Oro, Señor, que en esta mañana el ministerio del Espíritu Santo cumpla ese propósito en nuestras vidas en forma personal. Comenzando, Señor, conmigo. Ruego que me ayudes a discernir, a descubrir, Señor, si hay en mí camino de perversidad, si tengo un carácter torcido en algún área, Señor, sea descubierto y me entregue, Señor, al proceso, a la terapia de reajuste, de restauración, porque deseo en mi corazón, Señor, agradarte a ti, porque sé que no hay nada mejor que esto en este mundo, servirte solo a ti, Señor. Oramos, Señor, que haya frutos prácticos, visibles en nuestra vida personal, Señor, entendiendo que Cristo murió por mis pecados, derramó su sangre como precio para comprarme, salvarme, para que yo viva para Él. En el nombre de Jesús. Amén.